hablando del dólar, la preocupación, fíjense, 100 pesos son $2 con 29 centavos, 1 euro con 98 centavos. Sí. Pagamos 1 millón de pesos por minuto de deuda externa. Así está la Argentina, el dólar 43 pesos con 60. Hernán, la tasa de interés 67-68% y el riesgo país 765%. La primera conclusión es que la política del gobierno no funciona, esto está claro, ¿no? A ver, no han acertado una. Bueno, parece una verdad de perogrullo, pero la realidad es que habían abandonado, creo que alguna vez lo hablamos, habían abandonado todas las herramientas para contener el tipo de cambio. Y estamos hablando, vos lo decías recién, tasas del 70% y sin embargo no contenés el dólar. Evidentemente el problema es otro. Evidentemente están o tienen un diagnóstico en el gobierno equivocado, con todo el correlato que esto significa. Ayer se conocieron los datos de consumo, nuevamente la caída del consumo. Como contraparte, pasa una cosa que creo que también está bastante clara hoy en la Argentina, que es, claro, sube la tasa. ¿Quién se beneficia? Se benefician los bancos que invierten en LELIQ. Esto es un dato central. Los bancos no ganan plata hoy en la Argentina por la tarea que hace un banco. ¿Qué hace un banco? Vos depositas tu plata en el banco, yo la presto y gano por eso que se llama intermediación financiera. Cuando vos vas al INDEC y mirás cómo le fue la intermediación financiera, le fue mal. Decís, pero ¿cómo? Si los bancos les fue bien. Bueno, porque no gana por eso. Ganan porque el Banco Central los premia, porque nos sacan la plata a nosotros. O sea, porque es tan caro tomar un crédito que el Banco Central premia que el banco, efectivamente, que los bancos privados y públicos saquen la plata de circulación. Y lo premian al 70%, con lo cual carece de sentido que presten la plata. Estamos camino, casi próximos, a que el stock del LELIQ, estos bonos que los bancos ponen en el Banco Central, superen los depósitos. Esto mismo que decía, las LELIQ van a superar los depósitos, los bancos, no sé, básicamente se dedican a esa especie de intermediación, no diría ni ya financiera, de intermediación de este modelo particular que hace ganadores a muy poquitos. Es rarísima. Ninguna persona racional en ninguna parte del mundo diría que vos podés sostener eso en un cortísimo plazo, tal vez sí. Ahora, en el mediano plazo es imposible. Estamos hablando de que en la Argentina hay más bono que plata. Sí, y además la capacidad instalada está al 50%, vuelve a caer el consumo, no llegan inversiones. Una aclaración, porque nosotros hablamos del 70% y en realidad la tasa no es efectiva ese 70%, porque los bancos pueden licitar o licitan semanalmente, con lo cual se capitaliza 4 veces al mes. Si yo me fijo en términos anuales, la tasa efectiva es arriba del 90%. Del 90%, no es del 70%, con lo cual, de nuevo, no tiene sentido dedicarse a producir en la Argentina, ni para los bancos, obviamente tampoco para la producción industrial, que la está pasando realmente muy mal. Ahora, con todo esto, el dólar sigue subiendo. Bueno, y en ese contexto, además, el dólar viene subiendo. El gobierno anunció hace unos días atrás que iba incluso a absorber más pesos. Dijo, bueno, en junio con el aguinaldo, de todas formas, nosotros no vamos a emitir un solo peso adicional de la base monetaria, no la vamos a extender ni siquiera por el efecto estacional que tiene el mes, y además vamos a cumplir los requisitos hasta fin de año. Habían dicho que era hasta junio. Bueno, esto dicho en buen criollo, es que nosotros tengamos menos plata. Sencillamente eso. Con lo cual uno dice, pero nos va a ir mal. Sí, lamentablemente vamos a una encerrona donde el gobierno profundiza lamentablemente en las mismas herramientas que te llevan a este mismo proceso. Suben la tasa, entonces los bancos le piden nuevamente más tasa y así sucesivamente. Y en el medio, los argentinos perdemos poder adquisitivo, no reactivamos la producción y ajustamos nuestro consumo. Es como un empecinamiento. Es un círculo perverso. Ya lo vivimos en la Argentina. Vos lo sabés mejor, digamos. 76 hasta 82. Hemos vivido esto en la Argentina, donde no era negocio producir. Y volvemos al mismo escenario y termina en el mismo lugar. Y lamentablemente los argentinos la pasan mal. Salieron los datos publicados de pobreza. Bueno, otro indicador que muestra lo mal que lo estamos pasando los argentinos. Fíjense estas dos postales tan distintas. Esta imagen de los bancos ganando arriba del 90%, ¿no?, con la tasa de interés, y la pobreza aumentando entre 6 y 5 puntos. Una aclaración, la pobreza que publicó la UCA es pobreza multidimensional. ¿Qué significa esto? Que no considera solo
el ingreso, la pobreza por ingresos. Considera otras variables. Es muy difícil de modificar eso. Que aumente 6 puntos es una locura. Es muy difícil de revertir en el tiempo porque ese tipo de indicador se modifica un 1%, 2% por año. No, pero con lo cual, es un disparate. imagínense el retroceso que vivimos los argentinos en 2018. No, aparte de un dato que también te revela la UCA, que es gravísimo. Hay gente que no come. Hay gente que no está comiendo. Que no está comiendo lo necesario. Hay chicos que no están comiendo. Es un dato enorme, tremendo. Y el Estado no lo escuchó. No, ¿O no, efectivamente. En los datos de consumo publicados ayer, es el 6º o 7º mes consecutivo que cae el consumo de lácteos. Y cayó también cerca del promedio, que fue 10,5 la caída del consumo. Bueno, los lácteos volvieron a caer más o menos, creo que entre 9 y 10%. Efectivamente, las distintas dimensiones que analiza la UCA es alimentación, servicios básicos, vivienda, medio ambiente, la educación, la posibilidad de tener trabajo y seguridad social. Bueno, todo eso voló por los aires. Estamos en una especie de cataclismo social en la Argentina. O en el siglo XIX. Sí, donde todos los días, lamentablemente, la estamos pasando peor. Nosotros acabamos de publicar con CEPA un informe que muestra otra cosa. Porque uno dice, bueno, le salió mal. No. Hay políticas concretas que llevan a que esto lamentablemente sea así. Bueno, recién hablaba de la tasa de interés. Pero además, en el plano social, el gobierno, por ejemplo, en relación a la pobreza, eliminó la moratoria, va camino a eliminar prácticamente toda la moratoria. Entonces no te podés jubilar y te reemplazan por una PUAM. La PUAM, la pensión universal, es el 80% de la mínima. Está por debajo de la línea de pobreza individual. Los meten ellos abajo de la pobreza, ¿se entiende? Entonces cuando vos lo medís, obviamente hay más pobres. Y la política del gobierno es que haya más pobres. No hay mucha duda, digamos, no es que se equivocan, sino que hay una política deliberada que apuntala a esta cuestión. Gracias, Hernán. Un placer. Muy amable.